hablando del tubo digestivo, bueno, no sin antes nuevamente recordarles que soy médico con enfoque en medicina funcional. Allí pueden encontrar mis redes sociales y medios de contacto como teléfono y correo electrónico. En Instagram me encuentra como Sara en Calma, por allá gustosa de responderles también algunas dudas o preguntas que tengan. Bueno, hablando del tubo digestivo, el tubo digestivo tiene muchas funciones. Yo creo que dentro de tantas funciones importantes, yo rescato, la que más rescato es de la inmunidad. Como dice acá, entre el 70 al 80% de la inmunidad reside en nuestro tejido intestinal, en nuestras mucosas intestinales, debido al tejido linfoide que allí reside. Entonces, desde ya, justamente solamente pensando en eso, hay muchas aplicaciones que podemos extraer. La salud de nuestro intestino integra, o por así decirlo, es el órgano integrador que le envía a los otros sistemas una información muy importante. Quizá ustedes estén asesorando a una persona que está enferma todo el año, o su cliente todo el año estornuda, cada vez que cambian las estaciones es el primero que se enferma, si una persona está a su lado enferma, él se contagia rápido, es el primero que se enferma y el último que se recupera de la familia. No es adecuado normalizar este tipo de cuadros o pensar que yo soy enfermo o soy enferma porque soy así. Siempre hay que buscar la causa raíz y el intestino nos da mucha información de lo que pueda estar pasando. Obviamente, aparte de la inmunidad, que es algo que quiero rescatar, el tubo digestivo también se centra en la absorción selectiva, como lo ven allá, aquí en la presentación, la secreción de hormonas y un tema o un término que se ha empezado a escuchar mucho, microbiota. Cuando hablamos de microbiota, hablamos de un ecosistema, un grupo de bacterias, parásitos, hongos, virus que residen en algún sistema de nuestro cuerpo, en alguna parte de nuestro cuerpo. Existe microbiota en la piel, es decir, estas bacterias o este grupo de patógenos en la piel, también en el intestino, en la cavidad oral, en muchas partes de nuestro cuerpo y cada una de ellas es propia de esa parte. Cuando hablamos de microbiota ya lo estamos, o el término microbiota se ha acuñado solamente o más, con más generalidad, al intestino, pero también estamos hablando de otras partes. Pero en este caso, hablemos de la microbiota intestinal. Tenemos, como digo yo, unos bichitos importantes en este intestino que ayudan y tienen que ver y tienen un papel fundamental en muchas otras patologías o por el contrario en estar más saludables y eso lo veremos más adelante. Entonces aquí, como lo teníamos, ¿qué hace nuestro intestino? Hace algo que ayudarnos a transformar, descompone moléculas complejas. Nosotros ingerimos un alimento, pero él tiene la función de llevarlo a la partícula más pequeña que va a llegar a esas células de los diferentes órganos para que genere energía y haya una función. El término aduana, como dice acá, regula selectivamente qué se absorbe y qué se excreta de este proceso de digestión. La inmunidad, como ya hablamos, está sujeta también a esta mucosa intestinal. En cuanto al control endocrino, importante porque genera muchas hormonas, dentro de estas una muy famosa actualmente y costosa en el mercado, la GLP-1. Vamos a hablar de ella. Esta hormona nos ayuda con el tema de la saciedad a nivel del cerebro. Podemos crearla nosotros mismos también si tenemos una buena salud intestinal. Y en cuanto al metabolismo, debido a que tenemos este grupo, como les dije, estas bacterias importantes en nuestro intestino, esas bacterias colaboran con el metabolismo de los alimentos que consumimos, así que importantísimo tener una buena salud intestinal. Asimismo, es importante entender que la digestión tiene varias fases. Esta fase cefálica, esta fase oral, gástrica y la fase intestinal. Quizá a veces creemos que simplemente se limita al intestino y al estómago y ya, pero no, resulta que la digestión empieza desde acá, pasa acá, luego acá y termina en nuestro intestino. Importante aclarar que dentro de la anatomía del sistema gastrointestinal inicia en la boca y termina en el ano. De extremo a extremo hace parte de nuestro sistema gastrointestinal. Y aquí como coaches es muy importante que no
Dejen de hacerle promoción, marketing, propaganda, como más puedan, a la importancia de entrar en este momento tan sagrado de la comida en un modo de calma. Quizá en la clase anterior mencionamos el modo calma, el modo huida. Hay un sistema nervioso simpático y parasimpático que es muy importante que lo pongamos, como digo yo, de moda. Por eso hablo mucho del modo calma. Y el modo calma es súper importante para empezar toda esta cascada. Entonces, por eso, la fase cefálica necesitamos que empecemos a generar esa conciencia de presencia, de desconexión, de mirar el plato, de observar los colores, de oler. Todo esto es súper importante porque nadie en un sistema de alerta puede comer y digerir igual y absorber igual. De hecho, desde acá, desde esta primera fase, inician muchas señales químicas para que el proceso total de esta cascada de digestión se dé correcta. ¿Y cuál es el primer paso? ¿Cómo me conecto con la comida? Desde la gratitud, desde la furia, desde el afán, desde no tengo tiempo, desde cualquier cosita me como y ya. Por eso es importante hacer vuelvo y digo, esta propaganda a cuál es la disposición con la que llegamos al momento de comer. Están estos 4 pasos, cada paso hay un proceso químico importante, pero vuelvo y digo, es tan importante ese primer paso de calma para que el resto se dé bien y no se eche a perder la digestión. Entonces, por ejemplo, la fase cefálica se da acá en la mente, como lo dice su nombre, cefálica, pero solamente con pensar, con oler, con traer una imagen, empieza el proceso de salivación. Este proceso de saliva da un mensaje al resto del cuerpo, pero qué importante es estar dispuestos para que eso ocurra. Entonces, como dice acá, la fase cefálica necesita atención y viene desde esa anticipación. Ya siento el olor, ya sé qué es, ya me lo imaginé, ya mis papilas gustativas saben a qué sabe, valga la redundancia, eso por la memoria guardada. Entonces, ya creo que queda claro que es importante la presencia en este punto. ¿Por qué? Porque esa saliva que se está generando luego va a activar el ácido gástrico, que es importante para el resto de la cascada. Paso número 2, cuando llega al estómago. Pero recordemos que debe llegar al estómago ese bolo alimenticio o esa comida bien mojadita, bien llena de saliva. E importante, la saliva, que también se genera por el nervio vago, que genera esa estimulación, solo se va a generar si estamos en calma. En un momento de huida, en un momento de rabia, en un momento de enojo, la saliva no se va a generar. Va a ser una saliva seca y pastosa, no se va a mojar bien el alimento en la boca, entonces por eso necesitamos que haya calma. Voy a seguirlo diciendo. Importante para la absorción gástrica que tengamos un pH gástrico, es decir, la acidez de nuestro estómago tiene que ser ácida. Hasta 3,5, ideal 3, esta acidez gástrica, porque esta acidez también es una señal química para el resto de las fases que siguen en el proceso, pero es importante porque cuando está baja, uno, no se absorben bien muchos nutrientes, muchas vitaminas, las proteínas no se absorben igual. Y dos, ese es un control también inmunitario. Que tengamos una buena acidez gástrica nos evita problemas futuros a nivel de otras patologías como SIBO, que creo que la han escuchado bastante por ahí. Luego viene la absorción intestinal, pero ven que una cosa no puede ir separada de la otra. Y en la absorción intestinal tenemos como protagonista al intestino delgado, posteriormente el intestino grueso, pero en el intestino delgado se vierte la bilis que produce el hígado, pero nuevamente vuelvo a decir, toda esta cascada va como en el efecto dominó. Si no tuve una buena salivación, porque no estuve en calma, no se mojaron bien mis alimentos, el ácido gástrico fue deficiente, entonces a la hora de que la bilis también se produzca, va a ser no tan óptima como tendría que estar. Y en el paso 4 ya llega el intestino grueso, y en el intestino grueso es donde ya tiene forma de materia, ya se va a expulsar la materia fecal, pero en este intestino grueso es donde están las bacterias que necesitamos que fermenten
cierto tipo de fibras que alimentan al colonocito. El colonocito es la célula de nuestro intestino grueso. Entonces aquí un repaso rápido. Fase cefálica. Como ven, en la fase cefálica se produce esta saliva. Esa saliva tiene estas tres enzimas, amilasa, lipasa y mucina, pero viene pues claramente influenciada por todo el tema externo. Acá entra a trabajar el nervio vago, como lo vemos. Necesitamos hacer una activación vagal, enseñarle a nuestros asesorados rutinas, rituales, un paso a paso. Entonces, cuando te sientes a comer, haces 3 respiraciones profundas, porque esa respiración profunda diafragmática masajea el nervio vago va a entender que es un momento de calma y va a poder generar toda esta cascada, todo este sistema de digestión. Entonces, importante, miren cómo dice acá, la activación del nervio vago para la motilidad y para la secreción del jugo gástrico. Y esta secreción del jugo gástrico, como les decía, es la señal química para el resto de otras hormonas que se tienen que sintetizar en el proceso de la digestión, como estas que están acá, la somatostatina, la gastrina, la CCK y todas estas. Estas son las secreciones gástricas que se tienen que generar, pero una cosa lleva a la otra, como les venía diciendo. Importante en el tema de la masticación, que después de salivar tenemos que masticar, la trituración o el proceso mecánico solamente se da en la boca. De aquí en adelante viene un proceso químico, una digestión química. Así que por favor triturar muy bien los alimentos. Hay estudios que nos dicen que con 30 masticaciones el bolo alimenticio ya es el adecuado y ese masticar genera un estímulo para que se produzca la GLP-1, que es esta hormona o esta sustancia que actualmente se están inyectando todas las personas para bajar de peso rápido, pero nosotros también podemos gestionarla o producirla si masticamos bien. O el estímulo mecánico de la masticación genera la producción de GLP-1 adecuadamente. Y claramente que al masticar, pues ya lo dijimos, se va a llenar de saliva, se va a humectar, a humedecer muy bien esa porción y se va a encontrar con estas enzimas digestivas como la amilasa salival y la lipasa lingual. Cada una tiene funciones, acá lo pueden ver, descomponer carbohidratos, azúcares, grasas, así que importantísimo masticar bien. Esta es la fase gástrica, masticamos, como ya lo expliqué, pero quizás este es el gráfico, ingresa acá el alimento y toda esta cadena que ven acá, para que se produzcan en las células todos este HCl, que es el jugo gástrico, el pepsinógeno, vienen porque se activó acá a través de la acetilcolina, la célula parietal que produjo histamina, producen gastrina para que se genere finalmente estos jugos gástricos. Pero esta acetilcolina es la que trabaja con ese nervio vago, que inicialmente activamos con ese ritual que el paciente o el cliente debe aprender a gestionar antes de comer. Aquí finalmente tenemos un resumen de lo que ocurre en cada órgano, lo que se genera, quienes participan y los macronutrientes que en este lugar se descomponen. Entonces, importante tener en cuenta esto como un resumen de bolsillo, pero lo que le quiero hacer más énfasis es entender que la digestión necesita y requiere un proceso de calma que como coaches debemos enseñar a nuestros asesorados, a nuestros clientes, porque la digestión empieza primero en un cerebro en calma, en un estado en calma. Así que vimos muchas señales químicas, muchos procesos de una manera resumida que necesitan y requieren como base la calma, la tranquilidad, y como coaches de bienestar eso podemos transmitirlo a las demás personas. Nos vemos en un próximo capítulo.